buenas noches, según el momento y lugar donde nos estés viendo o escuchando, y bienvenidos a En la Esquina. Hemos hablado del zoroastrismo, de la religión de Zaratustra. Primero descubrimos el origen, cómo este culto inició, y también hablamos cómo Darío el Grande lo transformó de un culto a el ente o la estructura de un poder dominante en el mundo. Pero ahora vamos a entrar netamente en cómo el zoroastrismo transformó al mundo moderno, porque verás, si tú, como la gran mayoría de las personas en Occidente, o quizás en el mundo, piensa que las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, desde el principio conocieron a un Dios único y a una única deidad real, no fue así. Fue un proceso, una evolución que tuvo el judaísmo, porque les recuerdo que el cristianismo y el islam descienden del judaísmo. Es decir, parte de sus valores y parte de sus funciones o de su cosmovisión está en el judaísmo primitivo o el judaísmo antiguo, en lo que conocemos como las bases del judaísmo. Pero hay algo mucho más antiguo, y sí, también es judío. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo el judaísmo se volvió monoteísta y cómo tiene que ver esto. Pero para entender la magnitud del choque cósmico que está por ocurrir, primero tenemos que romper la mayoría de las ilusiones en la historia sagrada del cristianismo, del judaísmo y del islam. No eran monoteístas, o el judaísmo no era monoteísta. Si retiramos el filtro de traducciones modernas y nos quitamos la venda de la traducción y leemos las capas más antiguas de los textos originales, el panorama emerge muy radicalmente distinto, y para muchos, o la gran mayoría, profundamente incómodo. Los antiguos israelitas no creían que Yahvé fuera el único Dios del universo. Practicaban un sistema que los teólogos y los antropólogos, y los historiadores y los antropólogos llaman monolatría o enoteísmo. Básicamente, ¿qué significa esto? Para los antiguos israelitas, los demás dioses existían. Ellos conocían la existencia de Marduk, conocían la existencia de Quemos, conocían la existencia de Baal, por ejemplo. Para el israelita de la antigüedad, esos dioses no eran cuentos infantiles, no eran mitos, no eran como decir San Nicolás, el conejo de Pascua, San Valentín, o Cupido, no, ni mitos culturales. Eran entes reales, tangibles y poderosos que gobernaban otros territorios. La regla divina en el antiguo Israel no era una afirmación cósmica teológica de que soy el único Dios que existe en todo el universo. La regla era más un contrato de exclusividad nacional, es decir, Yahvé es la deidad nacional, un dios de las tormentas, los ejércitos y la guerra, inmensamente poderoso. Las pruebas de este mundo lleno de deidades están escondidas a simple vista en los textos que millones leemos hoy en día, en la Biblia, el Corán, la Torá. Cuando repetimos el famoso primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Yahvé no está dando una clase de filosofía o teología diciendo no tendrás dioses falsos. No, está expresándote un contrato de exclusividad. Yo sé que están allá afuera, pero tú solo me adorarás a mí. Ahora, vamos un poco más atrás. Si excavamos un poco más y encontramos textos antiquísimos como el Salmo 82, que describe literalmente a Yahvé entrando a presidir una asamblea divina o un consejo de los dioses rodeado de otras entidades celestiales a las que reprende y juzga. E incluso la arqueología moderna nos ha revelado fragmentos de cerámica e inscripciones donde los antiguos israelitas pedían bendiciones a Yahvé y su acera,
sugiriendo que en sus orígenes este dios de la guerra incluso tenía un consorte, una diosa. ¿Recuerdan la serie Lucifer? Dios no estaba tan del viejo cristianismo, del viejo judaísmo. Era un ecosistema espiritual tribal. Las fronteras de los reinos marcaban también las fronteras del poder de las deidades. Mientras estuvieses en la tierra de Israel, el Dios de Israel te protegía. Su poder estaba atado a su templo y a su geografía. Pero este sistema tiene una falla fatal teológica. ¿Qué pasa si un imperio extranjero derrota a tu ejército? Y no solo derrota a tu ejército, destruye el templo. Significa que ese Dios es más poderoso que tu Dios. Y es algo que podemos ver, por ejemplo, si consiguen traducciones antiguas del Éxodo. Ahora, esto presenta preguntas que para mí resultan fascinantes, para otras personas resultan incómodas. ¿Quién creó el mundo? Para entender a quién consideraban el creador, tenemos que retroceder a las raíces más profundas de las tribus cananeas e israelitas primitivas, mucho antes de la escritura del Génesis, tal y como lo conocemos hoy, y hablaremos de cómo fue escrito el Génesis como lo conocemos hoy. En esos inicios, la idea de creación estaba dividida en dos conceptos fascinantes. Primero, el Dios, el arquitecto original. En las etapas más antiguas del creador supremo del universo y padre de todos los dioses, no era Yahvé, sino una deidad ancestral llamada El o Elohim, el Dios Altísimo. En el antiguo panteón cananeo, del cual los israelitas formaban parte, Él era la deidad anciana, sabia, creadora de la humanidad y de todo, básicamente. Una prueba imborrable de esto es el propio nombre de la nación. No se llamaban Israel Yahvé, se llama Israel. Se traduce como el que lucha con él o él gobierna. Entonces, por eso ustedes ven que muchas sociedades secretas como los masones hablan del gran arquitecto del universo, porque desciende de este conocimiento. Ahora, está Yahvé. En sus orígenes, Yahvé era adorado como una deidad de las tormentas, los volcanes, el desierto y la guerra. Tormentas en algunos casos también se le atribuye. Proviene de las regiones del sur del Sinaí o Median. Ok, aquí estamos bien. Él era el protector tácito y feroz de la tribu de Israel, el que ganaba las batallas, pero no era necesariamente visto como el arquitecto cósmico original. Es decir, era el protector, mas no era el creador. E inclusive Yahvé fue creado por el Elohim. Ahora, con el paso de los siglos, a medida que la devoción a Yahvé exigía exclusividad, ocurrió una fusión teológica. Los atributos de él fueron absorbidos por Yahvé. En los textos bíblicos posteriores, ambos nombres se fusionan en Yahvé Elohim, y Yahvé asume el título del creador. Pero la creación tampoco fue como la vimos en el Génesis. La creación fue por combate. Este es el detalle más curioso. Los israelitas primitivos no creían que Dios chasqueó los dedos o Dios dijo. No. Creían que el mundo nació porque antes de este mundo había un mar habitado por caos, y Yahvé descendió a combatir contra un gran monstruo serpiente marina llamada en algunos textos Leviatán, Rabat o Lotán. Con la muerte de este monstruo es que Yahvé crea el mundo, pero originalmente era Elohim. Elohim fue originalmente quien dio esta batalla, pero en la absolución fue acreditada a Yahvé. Ahora, explicando esto, ¿cómo fue que llegamos al mito de los 7 días? Bueno, vamos a retrotraernos a momentos previos a Ciro el Grande. Cuando Babilonia destruye Jerusalén en el 586 a.C., se llevó a los sacerdotes e intelectuales judíos como cautivos. Estos eruditos se encontraban
de frente con la civilización más avanzada de su tiempo. Durante este exilio, un grupo específico de escribas, conocidos por los historiadores como la Fuente P, o tradición sacerdotal, se dedicó a recopilar, editar y escribir sus antiguas tradiciones para que su pueblo no perdiera la identidad al asimilarse a la cultura babilónica. Es decir, fueron los guardianes, literalmente, de la cultura de Israel. Este grupo de personas son los autores de Génesis 1. En Babilonia, los judíos exiliados estaban rodeados por impresionantes templos y rituales de los babilónicos, no los persas no han aparecido. Puede ser mi error. Cada año nuevo, los babilónicos celebraban un festival masivo llamado Akito. Durante este festival recitan su propio poema épico de la creación, el Enuma Elish, y aquí es donde muchas cosas tienen sentido. Estaba escrito exactamente en 7 tablillas de arcilla. El festival duraba varios días, estructurando el tiempo alrededor de la victoria de su dios principal, Marduk, sobre el Timar, precisamente un monstruo marino del caos. ¿Ven las similitudes? O sea, si estuviéramos en la teología actual, diríamos que eso tiene que ser cierto, o en el New Age tiene que ser cierto, porque ¿cómo es posible que dos culturas tengan la misma creación del mundo con diferente nombre? Pero son simplemente mitos, percepciones. Los babilónicos ya utilizan un sistema de semana de 7 días basados en las fases lunares y en los 7 cuerpos celestes visibles a simple vista. Aquí tenemos que, por lo menos, yo siempre les he hablado que yo he tenido una duda existencial. Si Dios, según la Cábala, creó el mundo en hebreo, porque Dios hablaba hebreo, ¿por qué Adán es un nombre sumerio? Porque Adán está registrado en Enuma Elish. Y ellos toman la creación del Génesis, la transforman para dar identidad. Los sacerdotes judíos cautivos vieron el poder de Enuma Elish y decidieron que necesitaban una historia de creación igual de majestuosa, pero que demostrara que Yahvé Elohim era superior a Marduk. Así que en el mito judío o en la versión judía no hay batalla. Está la descripción de los 7 días, pero está básicamente el entorno. Solo quitamos la batalla, refinamos el poema. Somos tan poderosos que no necesitamos que mi Dios luche como el tuyo. Básicamente, imagínense esta conversación de cuando estamos en el kindergarten, que estamos usando la imaginación. Oh, mi robot tiene 8 brazos. No, el mío tiene 16. ¿De dónde lo sacó los 16? A nadie le importa, yo acabo de decir que tiene 16. Y si tú conoces más números, vas a decir que tiene 32. Pero, ¿por qué el Sabbat? Bueno, ¿por qué específicamente 7 días, no 10 o 5? Aquí es una genialidad de supervivencia del exilio. Al no tener un templo, porque el de Jerusalén estaba... ¿Cómo está ahorita? Caput. Los judíos necesitaban un templo dentro del templo, es decir, tenían que adaptar sus festividades y disfrazarlas o sincronizarlas con las festividades de los babilonios. Así pues, el templo en el templo, es decir, un ritual que los judíos pudieran practicar en algún lugar para mantener la identidad y que no chocara al mismo tiempo con la de sus captores, este ritual fue observado en el Sabbat, el día de descanso. Para legitimar esta regla y darle el peso divino inquebrantable, los sacerdotes ejecutaron el clímax de la creación y Dios descansó. Y si ustedes usan un poquito de lógica, aquí tenemos el primer problema teológico, porque si Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, pero básicamente concentrémonos en omnipotente, ¿cómo se puede cansar un ser todopoderoso? ¿Por qué necesita descansar? En resumen, los 7 días no es la historia más antigua de Israel, es un texto escrito siglos después, durante el cautiverio babilónico. Fue diseñado magistralmente por los eruditos desesperados para salvar su cultura.
utilizando el modo babilónico de los 7 días, pero vaciando sus dioses, es decir, sacando los dioses babilónicos y poniendo solamente a Yahvé Elohim. El sistema funcionó de manera magistral, ¿correcto? Pero vamos a la realidad. Igual los judíos tenían un conflicto enorme, porque aún no estábamos en el monoteísmo, es decir, ellos reconocían la existencia de Marduk. Entonces Yahvé Elohim, surgían estas preguntas. Si Yahvé Elohim es tan poderoso, ¿por qué nos derrotaron? Aquí es donde todo se resuelve con la aparición de Ciro el Grande. Cuando Ciro el Grande aparece, y esto es un hecho, trae consigo las enseñanzas de Zaratustra o el zoroastrismo, un único Dios. Los demás dioses son simplemente demonios o parásitos creados por la entidad de la destrucción. Los judíos absorben este conocimiento y conocen la explicación teológica perfecta. No es que nadie derrotó a Yahvé, porque solo existe Yahvé. Es decir, Yahvé hicimos algo, que eso lo van a ver en la Biblia, hicimos algo que hizo que Yahvé nos castigara permitiendo que este babilonio nos llevara. Y por eso después Yahvé, cuando entendió que aprendimos, envió a este Mesías, Ciro el Grande, para liberarnos. Básicamente fue un hackeo. Es decir, vamos a hacer que las teorías se adapten a los hechos y no que vamos a hacer que los hechos se adapten a las teorías y no que las teorías se adapten a los hechos. Obviamente es teología, tenemos que darle forma, y si tenemos que reinventar, reinvertamos, y donde dije Diego. Y después le dicen: la verdad os hará libres. Y por eso es que mi favorito de esa escena es cuando Pilatos pregunta: ¿y cuál es la verdad? Y no recibe respuesta. Ahora, esto les trajo un nuevo problema menor, pero lo trajo la invención del diablo. Al llevar a Yahvé como el único y perfecto creador de todo el universo, y ustedes saben que no lo es, porque si leen los textos, él dice que él es celoso, que él es vengativo, y perfección no encaja con celoso y vengativo, pero bueno, después lo acomodamos. Los judíos se encontraron con un problema filosófico. Si Dios es perfecto y todo luz, ¿de dónde viene la enfermedad? No podían culpar a los dioses vecinos porque acababas de decir que no existían. Eso era lo que ocurría antes. Entonces, al absorber la visión de Zaratustra, crearon el diablo. Y ya Satanás pasa de ser el acusador, el vigilante, inclusive alguien que hablaba con Dios para hacer pruebas y apuestas chistosas. Se sentaban, tú sabes, aquí, libro de Job. Hey, aquí panas, vamos a agarrar a alguien cualquiera y ponerlo a prueba porque no hay televisión todavía. Ahora el diablo es un enemigo que combate por las almas. Y fíjate cómo cambian o cómo se adapta la visión de Zaratustra de un combate por las buenas acciones, ahora es un combate por las almas. Con esto damos fin a los 3 especiales de zoroastrismo. Espero que los hayan disfrutado. Si quieren que hablemos de alguno de estos temas más profundidad, les dejo mi contacto en las redes sociales, es decir, mi correo electrónico. Pueden insultarme y decirme que soy un hereje que me lleva al infierno. Quizás ya estoy, quién lo sabe. Si les gusta mi contenido, dale like y suscríbete, me ayudas mucho, y comparte. Este es DS y esto es En la Esquina. Nos vemos en un nuevo programa. Recuerden, martes y sábado subo nuevos videos y los jueves hago mi directo. Muchas gracias por verme y esto es En la Esquina. Adiós.